Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy estamos pocos, vamos a tocar un tema importante que va a servir para poder entender y profundizar algunas cosas que se han visto en las clases de los miércoles. El día de hoy vamos a tocar un poco el tema de balance de masa, o también conocido como balance de materia. Pero antes de empezar con eso, eh, quisiera saber qué ideas tienen ustedes acerca de ese tema. A ver, Marlon, ¿escuchas? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste? ¿Me oye bien? Le oigo un Sí. poco entrecortado. Voy a subir el volumen. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Profesor, Sí. ¿Me escuchas? sí, un poco bajo, pero le oigo. Pero voy a subir más el volumen. ¿Me escuchas? Sí le oigo, ingeniero. Ya. Estaba preguntando qué nociones tienen acerca del balance de materia o balance de masa. ¿Qué entiendo? Sí, ¿qué nociones de repente ya lo han llevado con algunos docentes el año pasado o incluso quizá lo hayan visto en el colegio de repente? Bueno, por el balance de materia, recuerdo haberlo llevado para algunos productos, en algunas clases en las que se hablaba de deshidratación de productos Ujú. para ver la salida, la entrada y también obtener rendimientos a base de eso. Ya, pero ¿qué entiendes por eso? Ya me dijiste los usos, pero ¿qué es lo que puedes entender? Entonces, Con tus propias palabras, porque si ya me dijiste para qué se usa, entonces debes tener alguna noción de lo que es. bueno, en ese caso sería que, bueno, lo que yo entiendo es que vamos a evaluar eh, pues nuestra materia, ¿no? La materia que ingresa a una planta de procesamiento. Ya, ¿qué más? O sea, puede también servir para hacer concentraciones, si más no me equivoco. Ya. Listo, Marlo, muchas gracias. Ok. Vamos a seguir preguntando. A ver, Yesela, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste lo que mencionó Marlon? No, ingeniero. Ya, bueno. Eh, lo que estoy preguntando es acerca del balance de masa o balance de materia. Entonces, eh, quisiera saber qué nociones tienes, qué es lo que entiendes, de repente hayas visto eso con otros docentes en el instituto o quizá en el colegio. Quiero saber qué nociones tienes. Balance de materia. Sí, balance de materia o balance de masa. Bueno, creo que es un cálculo para determinar
la cantidad de masa que tiene alguna sustancia o un producto. ¿Ya? ¿Qué más? Eso nada más sabría decirle, ingeniero. Ya, calcular entonces. Ya, ok. Gracias, Gisela. A ver, Deisen. Deisen, buenas tardes. Deisen. Deisen. Elena. Elena. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Lo mismo que estaba preguntándole a Yesela y a Marlon, ¿qué nociones tienes del balance de masa, balance de materia, si es que ya lo has visto con algún docente anteriormente? Bueno, a mi parecer sería como una operación matemática que nos ayuda a sacar cuánto de materia vamos a utilizar para realizar un debido producto. Y también, como dijo Marlon, también nos ayuda a partir de eso encontrar este rendimiento de pérdida o de obtención de producto al final. Eso nada más, ingeniero. Ya, muchas gracias, Elena. Lucía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lucía. Lo mismo que les pregunté a tus compañeros. Acerca de balance de materia. Mm, A ver. Eso lo habíamos utilizado antes para ver y calcular las entradas y salidas, cuánto de materia entraba y al final cuánto de materia salía, como ya en producto. Como calculando sus rendimientos o las que eran de salidas, por ejemplo, del descarte, se consideraba salida, todo así, y calculando cuánto iba quedando de materia. ¿Qué, profesor? Gracias, Lucía. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Todo lo que han mencionado está bien. Todo lo que han mencionado está bien. Entonces ahora habría que profundizar un poquito más esos temitas. Lo que es el balance de materia, balance de masa, em, es determinar la cantidad de materia o cantidad de masa que ingresa a un sistema, bueno, así se conoce, ingresa a un sistema para ser transformado, y también la cantidad de materia, la cantidad de masa que sale del sistema. También, si lo llevamos un poco más por el tema de materia aplicado a diferentes tipos de procesos, no solamente procesos transformadores en la industria alimentaria, también hablaremos de materia que se genera, de materia que se acumula. Si es que hablamos de procesos, de procesos químicos, sobre todo. Pero en la industria alimentaria, por lo general, lo que se observa son procesos físicos. Digo por lo general, porque también hay otros tipos de procesos, o mejor dicho, otros tipos de operaciones, como ya habrán visto anteriormente en la parte de operaciones unitarias, cuando les mencioné que tenían que tipificar, que tenían que identificar qué tipo de operaciones unitarias eran cada una de las etapas de los procesos de elaboración de los productos que se les había designado. Entonces, hay diferentes tipos de operaciones unitarias
y cada uno responde a algún tipo de cambio, ya sea físico, químico o bioquímico. A ver. Observar un documento para entender algunas cositas. Cuando hablamos de balance de materia, a veces el término es bastante amplio, quizá un poco complejo, pero tendríamos que, si es que hablamos de balance de materia, tendríamos que entender qué es la materia. Entonces, ¿qué es la materia? A ver, es una pregunta un poco profunda, pero es una pregunta también que tiene una base científica. Trata de explicar una realidad. Bueno, trata de explicar la realidad. La realidad, no una realidad, trata de explicar la realidad. A ver, ¿qué es la materia? A ver, Marlon, ¿qué es la materia? Con tus propias palabras. Bueno, según lo que me acuerdo, los conceptos del colegio me dijeron que era todo lo que ocupaba lugar en el espacio. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Marlon. Yesela, otra definición de materia o cómo lo entiendes, cómo lo concibes. Yesela. De materia. Sí, Sí, ingeniera, materia. sí. A ver, vamos a ver cómo decirlo. Materia es toda sustancia que puede ser procesada o no puede ser procesada también. Ya, ya, gracias, gracias, Gisela. Ah, mira, también es un concepto interesante si lo llevamos al plano, a un plano ya un plano industrial. Ah, está bien, interesante, muy interesante. A ver, Deisen, ¿estás ahí, Deisen? Deisen, Hilena, Hilena, Hilena. Sí, ingeniero. ¿Qué es la materia? ¿Qué entiendes por materia? Bueno, se podría decir que también, incluyendo un poco lo que dijo Yesel, lo que se puede tocar, sería lo que puedes manipular, observar, y también incrementar algo con eso, ¿no? Ya, gracias, gracias, Hilena. También es algo interesante, algo que puedes tocar, algo que puedes manipular. Ya, genial. A ver, Lucía, algún concepto, alguna idea acerca de lo que es la materia que sea un poco más para aportar a lo que mencionan tus compañeros? Pues, Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, como dijo Marlon, sí, también, pero también puede ser un objeto, materia que lo puedas transformar. Este, ujú. que lo ¿Algo puedas más? transformar, profesor. Ya, ya. Listo, Lucía, muchas gracias. Bueno, entonces la materia es algo que puedes tocar, algo que puedes manipular, algo que puedes transformar, algo que ocupa un lugar en el espacio. eh, pero también, bueno, la materia es todo aquello que nos rodea, incluso nosotros mismos estamos compuestos de materia.
de repente profundizar demasiado en ese tema vamos a llegar a hacernos preguntas demasiado existenciales, quizás si hablamos de materia. Pero yendo un poco, haciendo un pequeño paréntesis, en las vertientes filosóficas existen dos escuelas básicas, que una habla acerca de lo que es el materialismo, la otra que es la escuela del idealismo. Bueno, simplemente para ilustrar un poquito, ¿no? Donde una se fundamenta en lo que puede ver, en lo que puede tocar, lo que puede percibir. Por eso, ¿se acuerdan el miércoles que hablábamos de la evaluación sensorial, ¿no? Aquello que podemos ver, aquello que podemos sentir, aquello que podemos tocar, ¿no? Aquello que por medio de nuestros sentidos podemos recopilar información, ¿no? Podemos recopilar datos. Entonces, el materialismo habla un poco acerca de eso, acerca de las propiedades de la materia, acerca de lo que es la materia. Y el idealismo habla acerca de aquello que no es tangible, aquello que son las ideas, aquello que se encuentra dentro del pensamiento, netamente, aquello que se encuentra dentro del pensamiento. O incluso también esa parte idealista podríamos llamarlo, si lo transformamos un poco a un modo dogmático, el tema de las ideologías religiosas, ¿no? O el tema de la fe, incluso también si hablamos del tema de ideas, el tema de mente, eh, porque no tienen una explicación científica, ¿no? No tiene una explicación científica, sino se basa en un enfoque de la fe. Sin embargo, en el materialismo necesariamente hay una explicación científica para explicar fenómenos, para explicar sucesos. Entonces, si hablamos de fenómenos, vamos a hablar acerca de transformaciones. Y generalmente estas transformaciones, como ya les había mencionado antes, pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser bioquímicas. Y ahí es donde vamos a enfocarnos un poco más. Pero ahora sí vamos a ver un poco acerca de lo que es el balance de masa. Y quizá para poder adentrarnos un poco en el balance de masa, ¿por qué razón hablamos de masa, ¿no? Hablamos de masa, balance de masa. Bueno, en realidad se puede hablar mucho mejor de como balance de materia, porque si hablamos de materia, no nos circunscribimos o no solamente vamos a ver el aspecto de la masa, ¿no? Porque si hablamos de masa, quizás se puede entender algo que se puede pesar, ¿no? Algo que se puede pesar. Por ejemplo, si tenemos un kilo, si hablamos de un kilo de queso, o hablamos de un kilo de manjar blanco, se podría entender, ¿no? Pero si hablamos de materia, entonces podríamos hablar tanto de la masa como del volumen, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de balance de masa, eh, hay que entender que el enfoque no es solamente para la magnitud de la masa, o sea, no es únicamente para lo que podemos pesar, sino es para todo aquello que nosotros podemos medir. Es para todo aquello que nosotros podemos medir. Y como ya lo había mencionado antes, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y por ende también tiene una masa, ¿no? Tiene una masa corpórea. Se le atribuye un cuerpo. Si ocupa un lugar en el espacio, definitivamente tiene que haber un cuerpo ahí, ¿no? Tiene que haber un cuerpo. Pero quería hablar de la masa para aterrizar quizá un poquito más, ¿no? No solamente hablar de todo de forma general, sino ya hablar un poquito más de forma específica. Entonces, definición. Marlon, ¿puedes leer, por favor, la definición? Ok, balance de masa. El balance de masa puede definirse como una contabilidad de entradas y salidas de masa en un proceso o de una parte de este. No es más que la aplicación de la ley de la conservación de la masa que expresa la masa no se crea ni se destruye. Bueno, creo que ahí también va que se transforma, si más no me equivoco. Ajá, exactamente.
La la realización del balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un proceso que se emplean y por ende para evaluar sus costos. Los cálculos de balance de masa son casi siempre un requisito previo para todos los demás cálculos. Además, las habilidades que se adquieren al realizar los balances de masa pueden transferir con facilidad, se pueden transferir con facilidad a otros tipos de balances. Ok, gracias, Marlon. Ahí donde hablaba Marlon hacía la acotación de esto que está entre comillas, donde habla de la masa no se crea ni se destruye. En realidad, el rezo sigue así. Es la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es una frase, o bueno, es una ley, la ley de la conservación de la conservación de la materia que se le atribuye a Lavoisier. Entonces, hablando de este tema, también, bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Hablando de este tema, deberíamos concebir también lo que es la materia y lo que es la energía. Lo que es la materia, lo que es la energía. Bueno, eso, ¿y por qué hablo del tema de la materia, lo que es la energía? Porque eso también es lo que implica hablar cuando dice acá otros tipos de balances. Porque no solamente hay balances de masa o balances de materia, sino también hay balances de energía. Y cuando hablamos de energía vamos a hablar en todos los ámbitos donde se manifiesta la energía. Entonces la energía se manifiesta por lo general, ¿de qué manera? La manera más sencilla como nosotros podemos apreciar la energía es mediante la luz. Y no hablo de la luz eléctrica, sino de la luz, lo que nosotros vemos. La luz es una muestra de la energía del sol. ¿Qué más? Y de repente la luz eléctrica, entonces hablaremos de la electricidad, ¿no? Que también es una muestra de energía. Si vamos a ver el tema de los alimentos, si hablamos de cocción, hablaremos posiblemente de energía calorífica. Energía producida de los combustibles también. A ver, vamos a seguir por acá. A ver, Yesela, ¿puedes continuar, por favor? Sistemas. Sí. Para efectuar un balance de masa de un proceso, se debe especificar el sistema el cual se le aplicará dicho balance. En otras palabras, delimitar o definir el sistema al que se le realizará el balance. Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o a la totalidad de un proceso, establecido específicamente para su análisis. Los límites o fronteras del sistema pueden ser reales o ficticios. En la figura 1 se representa esquemáticamente una columna de destilación y el condensador. Se puede apreciar con línea de trazos los límites del sistema considerando real en este caso particular, ya que coincide con las paredes de la columna de destilación, señalando con líneas negras. En la figura 2, donde se representa esquemáticamente el mismo conjunto de equipos en la figura 1, se puede apreciar con líneas de trazos los límites ficticios del sistema, ya que en este caso en particular se ha tomado como sistema a dos unidades, la columna de destilación y el condensador. Los sistemas tienen diferentes características, pueden ser abiertos o cerrados. Un sistema abierto es aquel en el que existe transferencia de masa a través de los límites del mismo. Entra masa, sale masa o ambas cosas. Por el contrario, un sistema cerrado es aquel en el que no ingresa ni egresa masa a través de los límites del mismo. Gracias, Yesela. Entonces vemos la figura 1.
A ver, siguiendo, a ver, antes de pasar a esta parte, había una última parte aquí que sería bueno también hablar. ¿Por qué vemos el tema de balance de masa, balance de materia? Porque son útiles para evaluar los costos. Porque vamos a determinar cuánto se va a necesitar, cuánto se va a utilizar, cuánto se va a transformar, cuánto se va a producir. Entonces, ayuda para el tema de costos. Quería enfatizar un poco en eso. A ver, entonces nos habla de la figura Profesor, 1. buenas Sí, noches. escucho. Le digo, con respecto al último párrafo que mencionó también mi compañera Isela, que estuvo leyendo, le digo, las mismas leyes también se aplican en lo que es energía, ¿verdad? No necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Pero, a ver, continúa. ¿Cómo? No necesariamente, porque la energía y la materia tienen... a ver, ¿cómo tú Bueno, ves la energía? ¿Cómo la conservas? La energía. bueno, porque, bueno, en principio también aplica la misma ley, porque, bueno, hasta donde tenía entendido, la primera ley de la termodinámica habla acerca de la conservación, que básicamente especifica lo mismo que la materia que no se destruye, sino que se transforma. Y ahora bueno, que leyó mi compañera Isela que está hablando de sistemas abiertos y cerrados, también me parece haberlo visto en el tema de la energía, de sistemas abiertos, cerrados y aislados, si más no me equivoco. Claro. Profesor. A ver, sí, sí, sí. A ver, si hablamos del tema de energía, podemos utilizar modelos similares, se pueden utilizar modelos similares, sin embargo, eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar esta parte? Si hablamos de energía, va a tener un comportamiento distinto a la materia. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la materia la podemos acumular, la podemos conservar de una manera bastante sencilla, bastante simple. Porque al hablar de algo que podemos tocar, por ejemplo, algo que podemos tocar, entonces diremos, bueno, esto es materia. Y la materia lo colocamos por acá. ¿Sí? Esta es materia. La materia lo vamos a ingresar al sistema. Muy bien, ingresamos al sistema. Y lo que obtenemos de ahí también tendría que ser materia, ¿no? También tendría que ser materia. Ahora, si hablamos de energía, la energía tiene otra forma, tiene otro comportamiento, porque podemos inyectar energía a un sistema, entonces podemos hablar de una energía que ingresa, pero esa energía en la forma como va a salir, vamos a tener que determinar otro tipo de cálculos, efectuar otros cálculos, porque esa energía se va a manifestar posiblemente como trabajo generado o como trabajo realizado, o también como calor, o como en base a la temperatura del producto resultante. Sin embargo, también dentro del sistema se tendría que considerar, si hablamos de calor o hablamos de energía, también la energía y el calor que se disipa. Es decir, para poder tener una eficiencia ideal, por eso se habla de algo que sea al 100% eficiente, para tener una eficiencia ideal de lo que es la energía, es decir, hablando como si la energía fuera un objeto, que lo tenemos acá y lo ingresamos y tal cual sale en el producto y se ve vemos el producto y vemos cuánta energía hemos utilizado, va a ser difícil, porque como les menciono, va a haber energía que va a disiparse, energía que no se va a poder conservar hasta el final, no se va a poder conservar. Entonces, por esa razón decía que el comportamiento es distinto. O sea, podemos decir, bueno, vamos a aplicarle tanta energía, pero lo que vamos a observar, lo que es apreciable, va a distar bastante de lo que es eh,
de cómo se comporta la masa o cómo trabajamos la masa o la materia. Porque como les mencionaba, si tenemos materia aquí, lo vemos, lo observamos, lo podemos pesar, pero la energía, ¿cómo no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces es ahí donde entran todos los cálculos matemáticos, entra todo el tema de medir la capacidad, la potencia de las máquinas. Observamos incluso también la estructura, la naturaleza, el material de los contenedores, donde se va a desarrollar la transformación para ver el grado de disipación de energía, grado de transferencia de calor, un sinfín de índices. Pero bueno, lo que intento decir de manera sencilla es que el comportamiento o la medición o los balances de ambos se pueden utilizar modelos similares, pero en las salidas en el proceso de transformación y en las salidas es donde se va a tener una diferencia significativa. Porque si bien la energía no se crea ni se destruye, bueno, si la energía se puede calcular en un momento inicial, en la parte final, como que uno piensa que se disipa por completo, ¿no? Porque si tú calientas, imaginemos, vamos a calentar un desayuno, una olla de avena. Entonces calentamos la olla de avena, sabemos que le hemos ingresado energía, ¿no? Se ha ingresado energía. Lo vamos a calentar hasta los 55, 60, 65 grados Celsius. Y vamos a mantener esa temperatura por unos 5 o 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y luego de ello lo colocamos en una taza para que se pueda consumir. Ya. ¿Qué pasa si esa taza no se consumió? Lo dejamos, o ¿qué pasa si esa taza lo dejamos, ahorita que es invierno, lo dejamos en la mesa una hora, 2 horas, 2 horas y media? Vamos a ir y la taza va a estar fría, ¿no? El contenido va a estar frío. Entonces se disipa la energía en forma de calor. A ver, vamos a continuar por acá. Entonces, lo que vemos en la figura 1 es un sistema con límites reales. A ver, ¿por qué les menciono con límites reales? Porque no es una construcción mental. O sea, no es que estamos construyendo límites de forma en la mente. O sea, decimos que acá hay una pared. Vamos a decir, acá hay una pared y es que hay una pared. No, porque no hay una pared, sino solamente lo estoy mencionando que acá hay una pared, algo figurativo. Sin embargo, cuando hablamos de límites reales, vamos a hablar de construcciones físicas. Y para hablar de construcciones físicas, ya vamos a hablar de la realidad propiamente dicha. Entonces, acá lo que se observa es un esquema de límites reales, ¿no? ¿Y qué está mencionando acá? Que la etapa principal, acá en este caso, es una columna de destilación. Para entender un poco acerca de esto, que es una columna de destilación. La columna de destilación es una estructura donde se realiza una destilación. Esta columna tiene diferentes segmentos que están dispuestos tal cual como se ve acá, de forma vertical. Por eso hablamos de una columna. Va a haber un segmento inicial y los secuenciales, ¿no? Y en esta columna de destilación se añade un producto, un fluido, por lo general es un fluido, y este fluido va a ser sometido a calor. Va a elevarse, se eleva la temperatura de este fluido hasta que hay un cambio de fase. Este cambio de fase es un cambio físico. Va a pasar de ser un fluido líquido o una solución acuosa a pasar a ser un vapor. Entonces, esos vapores van a subir por todos los segmentos de la columna porque cuando ponemos a hervir el agua, ¿qué pasa? Se genera vapor.
Y ese vapor se eleva, ¿no? El vapor se eleva. ¿Se eleva por qué? ¿Porque quiere elevarse o por qué se eleva? Porque no pesa, bro. A ver, ya, muy bien, gracias. El vapor se eleva por una simple razón. Eh, Creo que sí lo hemos visto, sí lo hemos leído este miércoles, cuando fue este miércoles, no, el miércoles anterior, que vimos operaciones unitarias, donde veíamos la transferencia de calor, que había una fase que era una fase convectiva. Y la fase convectiva eh, era una transferencia de calor eh, de forma cíclica, de una forma turbulenta, siempre teniendo en cuenta que el calor va a ser menos denso. Y por ser menos denso, siempre va a ir en la parte superior de un fluido. Entonces, si nosotros ponemos a calentar algo y por convección se va a empezar a calentar la base, ¿no? Se empieza a calentar desde el punto más cercano de la llama, pero si tenemos una altura determinada, este fluido que va a ser más caliente automáticamente va a pasar a la parte superior. Entonces, si pasa a la parte superior, indica que va a ser menos denso. Y la parte inferior pasaría a ser la más fría. Pero como va a haber todavía la llama y la parte inferior, que era la más fría, va a estar en contacto con la llama, se va a calentar otra vez. Y va a elevar su temperatura y va a subir nuevamente. Entonces se va a mantener en este ciclo. Y en el caso del vapor, como hay un cambio de fase, este vapor va a estar a una temperatura muy alta. Entonces, como ya no se puede volver a mezclar con el agua en fase líquida, se va a liberar, se libera. Pero como se libera, también va a tratar, como es un gas, va a tratar de expandirse lo más que pueda, va a tratar de expandirse lo más que pueda para, para poder ocupar todo el espacio, porque en realidad eso es lo que eso es lo que hace también el agua. El agua en fase líquida, ¿qué es lo que hace? Trata de ocupar todo el espacio que pueda. Si tienes agua, 2 litros de agua y lo metes en una tina cuadrada, ocupará un volumen determinado, ¿no? Si lo pones en una tina redonda, también va a ocupar un volumen determinado. Dependiendo del radio o de las dimensiones, vamos a ver que hay diferentes alturas. Entonces, con este vapor va a ser igual. Por acción del calor, el vapor va a separarse por un cambio de fase y va a elevarse por la temperatura. Se eleva por la temperatura. Se eleva por la temperatura que tiene. Y va a intentar acaparar todo lo que pueda como gas hasta que vuelva a su temperatura original, ¿no? Y cuando vuelva a su temperatura original ya va a estar disperso en diferentes partículas en el aire, en la atmósfera, por decirlo así. Y bueno, pero acá no sucede eso, porque el vapor que se genera va a estar todavía en un circuito, está en un circuito cerrado, bueno, acá se ven flechas, ¿no? Pero en realidad se puede considerar que pueden ser tuberías, si es que lo vemos así de forma literal, o también pueden ser otro tipo de conectores. La cuestión es que acá, según el esquema, va a dirigirse hacia un condensador. Entonces, recordemos, acá se aplica calor. Se aplica calor, se genera el vapor, pasa a un condensador. ¿Y el condensador qué hace? Lo que hace es ese vapor baje su temperatura y nuevamente pase a ser un líquido. Por acá va a haber vapor que se va a perder, pero también va a haber condensado. Y ese condensado acá es lo que va a caer. El condensado cae. El vapor, ¿no? Que le decía, ¿no? La temperatura que es alta, se va. Pero el vapor condensado va a pasar a llamarse condensado, valga la redundancia. Y acá tiene dos destinos. Uno, a recuperarse
como condensado o a volver a la columna de destilación. Tiene esos dos caminos, según el esquema. Según el esquema tiene esos dos caminos. Y luego, cuando ya acaba todo el tema de la destilación, se obtiene un residuo. Algo que ya no se utilizaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos una entrada. Si hablamos de todo el sistema, vamos a tener una entrada. Vamos a tener 1, 2, 3 salidas. Vapor, condensado y residuo. Una entrada, 3 salidas. Y estamos hablando de límites reales porque ya les había mencionado, porque son construcciones físicas. No es algo que alguien haya inventado, sino es algo que se da en la realidad. Se da en diferentes industrias. De esa manera es que se elabora el alcohol. De esa manera es que se elaboran el pisco. De esa manera es. A ver, sigamos bajando porque hay una segunda, ¿no? Ah, ya. A ver acá. Entonces hablamos de un sistema con límites ficticios. A ver, acá hablábamos de un sistema con límites reales, pero ¿por qué también? Porque la parte principal, la parte que va a estar, de alguna manera, la etapa principal va a ser esta, va a ser la destilación. Porque vamos a ver que aquí es donde es la primera etapa, a donde va a ingresar la única entrada que hay, por así decirlo. La única entrada que hay, por así decirlo, del exterior. O bueno, la única entrada en base a alimentación. Pero ya luego cuando hablamos de límites ficticios, entonces aquí se va a considerar a ambas unidades. O sea, no solamente vamos a hablar de la única que está alimentándose, sino también de la otra etapa, o bueno, del otro equipo o la otra máquina, donde se va a realizar también una operación unitaria. Porque si vemos acá, hay dos etapas y en estas se va a realizar, o puede hablarse de una sola etapa en conjunto, pero van a realizarse dos tipos de operaciones. Una que va a ser destilación y la otra que va a ser la condensación. Destilación, condensación. Solo que como la única que recibe la entrada es la destilación, por eso se coloca aquí como un límite real. Y lo haga como límite ficticio porque se va a unir ambas. Y ya no vamos a hablar de un límite ficticio como un límite físico, como puede ser este rectangulito que nos intenta decir que es como un recipiente, ¿no? Trata de decir que es un recipiente, sino que vamos a considerar ambos recipientes a pesar de que no estén unidos íntegramente, sino que están conectados. No están unidos, están conectados. O sea, no es que estén soldados uno al costado del otro, ¿no? Y que ambos tienen una comunicación. Porque si fuera así, entonces sería una etapa única. O se daría una operación unitaria única. Sin embargo, acá se dan dos operaciones unitarias. En lugares distintos o en recipientes distintos. Porque la naturaleza de la destilación es aplicar temperatura. La naturaleza de la condensación es reducir la temperatura. Y no podemos realizar eso en un mismo recipiente. Si hablamos de destilación, si habláramos de repente de otro tipo de productos, entonces sí se podría dar. Pero utilizando algo un poco más complejo. Ya no hablaríamos únicamente de temperatura, sino hablaríamos de un flujo de materia aparte. A ver, vamos a ir entrando más a esta parte de acá porque ya vamos a llegar a la ecuación fundamental. Hay varias ecuaciones, pero vamos a ver la ecuación fundamental, esa que no debemos olvidar.
Esa que ustedes ya saben, pero igual vamos a recordar. Porque eso les va a servir para sus futuras tareas. A ver, ¿quién más se encuentra todavía? A ver, Lucía, Sí, profesor. ¿puedes leer, por favor? Desde un sistema abierto, Sí, esos dos párrafos. ya. Un sistema abierto puede transcurrir en régimen estacionario y transitorio. Un sistema abierto es considerado estacionario si no existe acumulación de masa en el mismo. Por el contrario, un sistema abierto es considerado transitorio si se permite acumulación de masa. Resumiendo, los procesos en estado no estacionario o transitorio implican acumulación de masa, mientras que los procesos de estado estacionario no. ¿Sigo con ecuaciones generales, profesor? A ver, ya. A ver, continúa entonces, Lucía. Ecuaciones generales. El balance de masa no es más que una contabilización del material aplicada al sistema de que se trate. En forma sintética y general podemos expresar que para un sistema abierto es una fórmula. Ya. Acumulación dentro del sistema igual a entrada por los límites del sistema menos salida por los límites del sistema más generación dentro del sistema. Teniendo en cuenta que la masa es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye, la expresión anterior se reduce a acumulación dentro del sistema igual a entrada por los límites del sistema menos la salida por los límites del sistema. Es lógico suponer que la expresión anterior se aplica a un sistema abierto, pues si este fuese cerrado se verificaría que entrada por los límites del sistema igual 0, salida por los límites del sistema igual a 0, acumulación dentro del sistema igual a 0. Ya, gracias. A ver. Vamos a ir explicando poco a poco esto. Entonces nos hablan de un sistema abierto y puede ser estacionario, puede ser transitorio. A ver, cuando nos habla acá que es estacionario, cuando no hay acumulación de masa. Cuando en ese sistema no hay acumulación de masa. Es decir, que la masa no se acumula. La masa no se acumula, sino que no sufre ningún tipo de cambio cuando se habla de algo estacionario. A ver, cuando se habla de estacionario es que no sufre ningún tipo de cambio. Y si no se da ningún tipo de cambio, quiere decir que si en un inicio no había nada, a pesar de que de que haya toda la fase de transformación que se dé, no va a haber nada, va a continuar habiendo nada. Eso es lo que hablamos de un sistema abierto estacionario. Que en el momento uno, si no hay nada, así se va a mantener. Pero si hablamos de que en el momento uno hay algo, entonces ese algo se va a mantener. No va a aumentar, no va a disminuir. Se va a mantener tal cual. Y luego cuando hablamos de un sistema abierto, transitorio, quiere decir que van a haber de que los momentos va a implicar variaciones. Van a implicar variaciones. Por eso es que acá vemos que hay acumulación. Hay acumulación porque si en un momento no ha habido nada, en el transcurrir de los procesos vamos a ver que en diferentes momentos se va a ir generando algún tipo de materia o se va a ir acumulando materia, pero también de repente en algunos puntos va a bajar esa cantidad. Entonces, por eso se habla de ese tema de estacionario y transitorio. Porque en uno no hay ningún tipo de cambio, pero en otro sí hay cambio. Ahora, entonces, hablando de eso, se van a entender cuatro
cuatro ideas o cuatro factores. El primero va a ser la acumulación, ¿no? La acumulación, que se habla de que hay acumulación cuando se habla de algo transitorio. Cuando hay transformación, por lo general, se da así, va a haber acumulación. Luego vamos a ver que esa acumulación va a ser un efecto, una consecuencia de la interacción de otros factores. Y aquí vamos a ver estos tres factores. Uno, que va a ser la entrada, las entradas. Otro, van a ser las salidas. Y otro va a ser la generación. Va a ser la generación. Ahora, ¿por qué hablamos de generación? Les había dicho que el tema de balance obedece a tres tipos de procesos, por lo general, o tres tipos de operaciones que tienen el enfoque físico, enfoque químico y enfoque bioquímico. Pero eso lo referimos al nivel de transformación. En el enfoque físico no hay generación. No hay generación. En el enfoque químico puede haber generación, pero esa generación de otros productos es como si les dijera, a ver, tenemos, si hablamos del yogur, el yogur sabemos que ingresa leche, ¿no? Ingresa leche y le metemos cultivos lácticos. ¿Y el producto es leche? No, ¿verdad? El producto no es leche, el producto es yogur. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si ingresa leche con cultivos lácticos, le damos las condiciones adecuadas, se va a generar un nuevo producto, que no va a ser leche, sino va a ser el componente principal de ese nuevo producto, que es el yogur, va a ser ácido láctico. Entonces va a haber generación de este compuesto, este componente. Por esa razón les mencionaba, ¿no? Vamos a hablar ahorita más que nada acerca del tema de poder medir, No tanto de ver qué es lo que generamos, sino cuánto entra, cuánto sale, básicamente. Entonces creo que ya saben a dónde me voy, a qué me refiero. Entonces, por eso hacía el énfasis acá en el tema de generación. Pero luego empezamos a ver, o tomando la primera ley, ¿no? La ley de la conservación. Entonces decimos, bueno, nada se genera, ¿no? Obviamente, nada se genera de forma espontánea, no se genera nada. O sea, no es que vamos a crear materia, sino que se genera a partir de otra materia. Eso sí se puede hacer. Generar a partir de otra materia se puede dar. Sin embargo, acá se toma de esta manera la ley para ir reduciendo factores, para conservar a los factores que más adelante vamos a ver que son los más importantes, por lo menos hablando de materia. A ver, entonces, tenemos nuevamente acumulación y tenemos entradas y salidas. Claro, porque si entra algo y sale algo, posiblemente lo que entra es lo mismo que lo que sale, ¿no? Pero si es que algo se queda dentro del sistema, entonces hablaremos de una acumulación. Y por eso, si entra algo y sale menos de lo que ha entrado, entonces diremos que la acumulación será lo que ha entrado menos lo que ha salido. Por eso se representa así. Y luego la tercera representación se habla de un sistema como si fuese cerrado. Entonces, cuando hay un sistema cerrado, es como si tú quisieras meter algo dentro de... Quieres meter algo dentro de un CPU. El CPU está cerrado. Sí, cerrado por cualquier... No tienes herramientas para poder abrirlo. Entonces, si quieres meter de repente... A ver, algo que puedas meter dentro de un CPU. Si quieres meter Si quieres meter un disco o quieres meter algún componente electrónico dentro de CPU, no lo vas a poder hacer porque está cerrado. No tienes herramientas para abrirlo. Si vas a querer sacar algo de este CPU, igual está cerrado, no puedes sacar nada. Y si no ingresas nada y no sacas nada, entonces la acumulación también es cero. Por eso se trata de igualar a cero aquí. Igual que en las ecuaciones, ¿no? Porque en las ecuaciones uno halla
despeja las variables cuando empieza a igualar a cero muchas cosas, o muchas de las incógnitas. Y luego ya vamos pasando a esta última parte para acabar acá con estas ecuaciones. A ver, Dyson. Dyson. A ver, Marlon. Marlon. Profesor, ¿me escucha? Continúa, por favor. Esto implica, ¿verdad? Profesor, Sí, escucho. esto implica que la masa inicial del sistema es constante ya que no hubo acumulación, es más fuente o en menos sumidero. En el caso de tratarse de un sistema abierto estacionario, se verifica que la acumulación dentro del sistema se iguala a cero, lo que implica la entrada por los límites del sistema es igual a la salida por los límites del sistema. Todos los balances de masa pueden ser aplicados a cada componente que conforman las corrientes que intervienen en el proceso en estudio o en forma global. Gracias. Okay. Entonces, al final nos vamos a quedar con esta última ecuación o igualdad. Vamos a tener que las entradas tienen que ser igual a las salidas. Entonces, después de ver todo esto, nos quedamos con estos dos. Entradas y salidas igualadas. Igualadas. Y en base a esto es donde vamos a empezar a trabajar. A ver, Yesela. Sí, Yesela, ingeniero. ¿puedes Dígame. continuar, por favor, con base de cálculo? Está cargando, ingeniero. Ya. Ya. Definiremos brevemente qué es lo que se entiende por base de cálculo y algunas recomendaciones para su elección. Base de cálculo es la cantidad de cierta variable involucrada en el problema a la que se refiere o transforman las demás. Para efectuar los cálculos necesarios puede ser real o ficticia. Este concepto es crucial tanto para entender cómo debe resolverse un problema como así también hacerlo de manera más expedita posible. Al seleccionar una base de cálculo debemos preguntarnos de qué se va a partir, qué respuesta se requiere, cuál es la base de cálculo más adecuada. La elección de una base no siempre es sencilla, pero a modo de recomendaciones podemos decir que conviene elegir como base la corriente que posea mayor información, aquella que pasa por nuestro sistema sin alterarse, un número entero, 1, 10 o 100. Cuando se comienza con una base, esta debe ser mantenida durante todo el cálculo. Ok, muchas gracias. A ver, cuando hablamos de... bueno, esa es base de cálculo aplicado para ciertos problemas que tienen que ver con balance. Y cuando hablamos problemas, no solamente se habla de problemas que uno plantea, sino problemas que se dan en la realidad también. Porque como les había mencionado, ¿no? El tema de las destilaciones no es algo que se dé en nuestras mentes, sino es algo que se da en la realidad, si no, no tuviéramos alcohol, como ya les había mencionado. Entonces, en base también a esos problemas reales, es que también se utiliza esta teoría. ¿Y qué es lo que nos menciona? Que hay tres criterios. Hay tres criterios.
que podemos tomar la corriente. En este caso, si hablamos de un sistema, vamos a hablar de diferentes entradas, de diferentes salidas. Entonces, lo que menciona acá es que tomemos esa entrada o esa salida que posea mayor información, es decir, mayor cantidad de datos, que contenga mayor cantidad de datos para poder utilizar esos datos. La siguiente, que es aquella que pasa por el sistema sin alterarse, es decir, aquella entrada o aquella salida que al pasar por el sistema mantiene sus propiedades o no se mezcla o de repente o por su naturaleza simplemente se queda retenido, ¿no? Y la podemos recuperar con facilidad. Y la otra sí ya es una recomendación meramente matemática, cuando se habla de números enteros. ¿Por qué? Porque va a facilitar el cálculo, porque va a ser más sencillo trabajar con números como los múltiplos de 10, que de repente con números decimales o con 2 o 3 cifras decimales, que va a ser mucho más complicado. O si hablamos incluso, será más sencillo trabajar con volúmenes quizá medianamente grandes que quizá muy grandes, o de repente que quizás sean demasiado pequeños, ¿no? Que sean prácticamente despreciables. Y cuando hablo de despreciables no es que no sean importantes, sino que sean tan pequeños que incluso no se puede notar, ¿no? Por así decirlo. A ver, sigamos. Lucía. Profesor, buenas tardes, ¿me habló? Sí. Pero ahorita estaba pidiéndole que Lucía participe. Mantente al corriente, Deisen. Profesor, Continúa, Lucía. técnica y análisis de los problemas. Para tener éxito en la resolución de un problema, es recomendable seguir una determinada estrategia, de forma tal que permita su solución en forma sistemática y ordenada. Esta estrategia se encuentra resumida en la tabla número 1. Esta puede utilizarse como una lista mental de verificación cada vez que se comienza a trabajar en un nuevo problema. Los pasos indicados no tienen que darse en el orden que tiene la tabla número 1, siendo posible repetir algunos cuando ello sea necesario. Pero es necesario dejar bien en claro que todos los pasos deben ser cumplidos. Gracias, Lucía. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Estas implicancias van a ser aplicadas en la realidad. Pero para poder ser aplicadas en la realidad tienen que haber simulaciones o problemas que es para poder ejercitar nuestras habilidades de cálculo, nuestras habilidades de desarrollo de criterio. Esta es la tabla 1. A ver, Deisen, ¿estás ahí todavía? Deisen. ¿Profesor? Sí. Lee la tabla, por favor. Ya. Tabla número 1. Número 1. Lea el problema y ponga en claro lo que se desea lograr, o sea, defina sus objetivos. Número 2. Haga un dibujo del proceso con cuadros o círculos. Utilice flechas para los flujos. Número 3. Rotule con un símbolo cada variable conocida. Número 4. Indique todos los valores conocidos de composición y flujo. Número 5, escoja una base de cálculo. Número 6, rotule con un símbolo las variables cuyo valor se desconoce y cuente
¿Cuántas son? Número 7. Escriba los balances indicando el tipo del mismo, global o particular, junto a cada uno. Número 8. Determine si el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones independientes. Número 9. Resuelva las ecuaciones. Número 10. Verifique las respuestas. Listo, gracias. Entonces lo que vemos ahí son las sugerencias que se necesitan considerar para resolver problemas o para poder realizar un balance adecuado, un balance más adecuado. Bueno, como ya antes las había mencionado, lo que vamos a ver en el balance de masa van a ser básicamente operaciones unitarias que van a tener el enfoque físico, porque no vamos a ver generación de repente de otros componentes, o mejor dicho, no va a haber un enfoque hacia los componentes, componentes mínimos del producto, sino vamos a hablar más acerca de componentes macro, Y cuando hablamos de componentes macro, vamos a hablar acerca de lo que son las transformaciones del tema de deshidratación, el tema de eliminación. Si hablamos de repente de quesos, el tema de la separación de fases, y veremos qué es lo que recuperamos, qué es lo que no recuperamos. Ese tipo. Porque si hablamos de repente del tema de a ver cuánto calor utilizamos, o de repente cuánto ácido láctico generamos, sería bueno ver todo ese asunto, solamente que va a ser un poco más complejo. Entonces por lo menos ahora vamos a empezar con algo un poco más suave, algo que va a obedecer a una matemática un poco más simple, Por eso vamos a ver operaciones que no requieren de reacciones químicas, porque si hablamos de reacciones químicas, entonces empezaremos a hablar también de aquellas que requieren energía, porque hay reacciones químicas endotérmicas, así como también aquellas reacciones que generan energía, reacciones exotérmicas. Entonces, si vamos por ese lado, entonces va a haber generación de otros componentes a partir de otros componentes, es decir, va a haber componentes, de repente vamos a estar así. En el inicio vamos a tener uno que va a estar cero, y unos que van a estar altos. Entonces, conforme va transcurriendo la transformación, estos de acá se van a ir consumiendo y estos de acá van a ir elevándose. De repente es el momento en que estos se van a consumir totalmente y estos van a establecerse, no van a ser los únicos. Entonces, eso todavía no lo vamos a ver como tal, de manera composicional de repente, por así decirlo. Sino vamos a enfocarnos más al enfoque de la medición. O sea, no qué hay, sino más el cuánto hay, cuánto queda, cuánto se genera, más acerca de eso. A ver, Gisela. 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 Lucia.
Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Resolución de problemas de balance en el que no intervienen reacciones químicas. Al efectuar balances de masa en estado estacionario, hay dos formas básicas de expresar los flujos que intervienen en el proceso como variables. Se pueden plantear balances de masa globales, BMG, que involucran las diferentes corrientes que entran o salen del sistema, o balances de masa particulares, BMP, para cada uno de los componentes del mismo. Por ejemplo, analicemos el sistema constituido por el vapor representado en la figura 3, supuesto en estado estacionario y sin reacción química. Ya, gracias, Lucía. Entonces, les mencionaba, ¿no? Que no va a haber reacción química. Es decir, que si entra, por ejemplo, si hablamos del tema de humedad, del tema de deshidratación, si entra agua, entonces, y al salir el producto no va a haber agua, como se ve acá en este caso, si hablamos del tema de evaporador, entonces entra agua y entra sal. Eso quiere decir que en las salidas tiene que haber agua y tiene que haber sal en las salidas. No es que va a haber agua, sal y va a haber, va a haber agua, sal y azúcar. No, no puede haber estos tres. Sino, si entra agua y entra sal, tiene que salir agua y sal. Si entra agua, sal y azúcar, tiene que salir agua, sal y azúcar. Eso es lo que entiendo decir, que no va a haber una generación de otro componente. Por lo menos quisiera que se entienda por ese lado. Nuevamente, entonces acá, ¿qué nos dice la figura? La figura nos dice que entra un componente que es hidróxido de sodio. Esto ya creo que sí están familiarizados con eso, porque se lo han visto en tema de calidad. Con 5% en peso, al 5% en peso. Luego, por un lado, tenemos una salida que es vapor, porque este es un evaporador. Evaporador. Va a haber una salida que es el vapor y otra salida que va a ser hidróxido de sodio 30% en peso. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Entendemos que va a entrar una solución que va a tener 5% en peso de hidróxido de sodio. Sin embargo, en el evaporador se va a eliminar agua en forma de vapor y vamos a obtener hidróxido de sodio ya no al 5, sino que como hemos eliminado agua, la concentración del peso va a aumentar. Por esa razón, ya no hablamos de 5, sino hablamos de 30. Así de sencillo. Y si se dan cuenta, acá, bueno, implícitamente acá, esto viene con agua. Con agua. Y por acá se elimina agua. Y por acá todavía mantiene agua. Y acá entró la sal y no se evapora la sal, sino la sal sale por acá. La sal sale por acá. O sea, la sal no se evapora. También hay que recordar qué tipo de etapas es, ¿no? ¿Qué operación se da? Profesor, disculpe, ¿me Sí, escucha? escucho. Sí, sí. Le digo, en la imagen número 3 que está mostrando, en la figura 3, disculpen, es el proceso de la leche en polvo es similar, es igual. Claro, sí. La leche en polvo es similar. Ok, gracias. Claro, solo que la naturaleza de los equipos es distinta, porque también va a haber una evaporación, o mejor dicho, va a haber una deshidratación. Solo que la máquina que se utiliza para la leche en polvo se llama atomizador, pero igual va a haber una pérdida de agua, así que la función va a ser la misma, solamente que las máquinas van a ser distintas. El procedimiento también va a ser distinto. ¿De qué forma se diferencia, profesor? ¿O en qué manera se diferencia? A ver, por lo general, los evaporadores son
son contenedores, son recipientes cerrados, son recipientes cerrados que se someten a una temperatura alta, constante, pero también los fluidos que se van a contener ahí van a transcurrir también de una forma un poco más rápida, utilizando también ahí utilizando presiones y utilizando filtros. Entonces, por estos filtros es que al darse este tema de la evaporación va a haber una fácil recuperación del agua que se va a liberar de la leche, si hablamos del tema de evaporación. Porque no es que lo metamos dentro de un tacho o la leche y se va a empezar a evaporar el agua, ¿no? Porque si no, van a ocurrir diferentes tipos de consecuencias o reacciones. Puede haber caramelización de los azúcares de la leche, pérdida de nutrientes, etc, etc. Entonces, para que haya una evaporación pareja, por decirlo, o una evaporación homogénea, se da en contenedores cerrados, se debe trabajar a diferentes escalas de presión y con filtros para que se vaya recuperando el agua. Eso es en cuanto a cuando hablamos de concentración de leche o para elaborar leche evaporada. Si hablamos de leche en polvo, se utiliza otra máquina que se conoce como evaporador. Y la forma como se trabaja ahí también es distinta. Es también un sistema cerrado, por así decirlo, un sistema cerrado, donde ingresa la leche, pero ingresa de forma relativamente secuencial y por cantidades en un modo bastante disperso. ¿Por qué menciono eso? Porque en la atomización de la leche imaginemos que tenemos una columna. En la parte superior de la columna hay un aspersor, o para que se pueda entender mejor, imagínense como una ducha. Y la ducha, por ahí va a caer gotas de leche. Entonces, pero no va a caer gota a gota, sino como es un aspersor, va a esparcir la leche. ¿Y hacia dónde lo va a esparcir? La ducha lo lanza el agua hacia abajo de una forma fuerte, pero tratando de no chocar con las paredes. En este caso, la aspersión hace que la leche golpee las paredes. En ese caso, estas paredes están sometidas a una temperatura muy alta. Entonces, al momento de chocar con las paredes, estas gotas de leche, hay una deshidratación violenta y rápida. Entonces, estas gotas de leche se elimina automáticamente al contacto con estas paredes calientes, y lo que va cayendo va a ser leche en polvo. Van a caer partículas sólidas. Y esas partículas sólidas se recuperan y esa es la leche en polvo. Entonces, mientras que en una se trabaja con escalas de presiones, con temperaturas altas aplicadas a los recipientes, acá en este caso se utiliza temperaturas altas y a las paredes. Entonces, se deshidrata, sí, solamente que hay formas distintas. Ahora, también el nivel de deshidratación en el atomizador es mayor que en la concentración o elaboración de leche evaporada. Porque si se intentara realizar este tipo de evaporación con las máquinas de la leche evaporada, lo que obtendríamos sería una leche caramelizada, que cambiaría de color. No se podría lograr tal nivel de deshidratación. A ver, sigamos. A ver. Yesela. Yesela.
Dígame, ingeniera. Puedes continuar, por favor. Balance de masa global. Balance de masa global. Se debe designar al flujo masivo de las corrientes que ingresan y egresan del evaporador con un símbolo tal como A, B, C, etc. Para el ejemplo específico de la figura 3 se verifica que A es igual a B más C. Ok, gracias, Gisela. Entonces, acá tenemos la ecuación fundamental, ¿no? Que son las entradas. Todas las entradas van a ser igual a todas las salidas. En este caso, hay una única entrada, por eso se representa como A. Y la suma de las salidas, o todas las salidas, es B y C. Por eso se coloca así. Lucía, Sí. ¿puedes continuar? Balance de masa particular. Consiste en usar el producto de una medida de concentración y el flujo como X y A mayúscula y Sí, asterisco A mayúscula. A ver, un paréntesis Donde hacemos acá al toque, disculpa, Lucía. El asterisco implica una multiplicación. El asterisco es multiplicación. Ya, continúa, Lucía. multiplicado por A mayúscula, donde X y A mayúscula es la fracción de masa del componente y en A mayúscula y A mayúscula es el flujo másico total entrante al evaporador. De esta manera se tiene la velocidad de flujo másica del componente I que ingresa en la corriente A mayúscula. De manera análoga, se pueden calcular las velocidades de flujo másica. Así. De este componente para cada una de las corrientes del sistema B y C. Por lo tanto, se pueden plantear tanto balances de masa particulares como componentes allá en el sistema. Este planteo se puede efectuar también utilizando el número de moles. A continuación se presentan todos los balances de masa particular posibles para este sistema. Para el NaOH, A mayúscula por 0,05 igual B mayúscula por 0 más C mayúscula por 0,30. Para el H2O, A mayúscula por 0,95 igual B mayúscula por 1 más C mayúscula por 0,70. Tenga en cuenta que la suma de las dos ecuaciones anteriores, 2 más 3, a las que se le denomina balance de masa particular de la ecuación 1 de balance global, se dispone también de las siguientes ecuaciones adicionales de fracciones másicas. Es X, digo, profesor. Sí. X NaOH, A mayúscula más X H2O, A mayúscula igual 1 para la corriente A mayúscula. X NaOH C mayúscula más X H2O, C mayúscula igual 1 para la corriente C. X NaOH, B mayúscula más X H2O,
B mayúscula igual 1 para la corriente B. Seleccionando en forma adecuada las ecuaciones entre todas las disponibles, es posible armar un sistema que cumpla con la condición de ser linealmente independiente. Ok, gracias, Lucía. A ver, bueno, acá estamos viendo las expresiones de las ecuaciones, pero hay algo curioso. Hablamos de A, B y C, pero si volvemos al gráfico o a la figura 3, sabemos que hay una corriente A, una B y una C, pero no sabemos cuánto de peso hay o cuánto de masa hay. Porque no, en ningún momento vemos que de repente acá hay una solución de 5 kilos y por acá sale una de 3 kilos y por acá sale una de 2 kilos, ¿no? No sabemos. O de repente por acá hay una de 5 kilos y por acá no sabemos cuánto se elimina por acá de agua y cuánto tenemos acá en OH, ¿no? Entonces, habría que darle valores. Habría que dar valores. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que en un inicio vamos a tener dos formas de cómo representar con una ecuación. En el primer momento tendremos A, B y C, ¿no? A igual B y C. Primera ecuación. Por eso luego vemos acá, en la parte de la derecha, las ecuaciones lo representamos con números. En este caso, hablamos del balance de masa particular cuando hablamos de esos compuestos de cada corriente, de cada entrada o de cada salida. Entonces lo que vemos es que hay dos compuestos esencialmente. Uno que es el agua y el otro que es el NaOH. Y luego vemos ya cuánto hay de estos compuestos en cada corriente. Cuánto hay de esos compuestos en cada corriente. Entonces, si volviéramos acá a la figura 3, vamos a ver que el NaOH está al 5%. Entonces, vamos a ver abajo, ¿no? Que dice la corriente A por 0.05. Esto es 5%. ¿Y por qué lo multiplicamos por la corriente A? Porque esto representa una fracción de toda la masa de la corriente A. Por eso se coloca de esta manera. Y luego vamos a igualar, ¿no? Porque vamos a tomar la figura de la primera ecuación. A igual B más C. Entonces acá A, B y C. Y vamos a ver en la corriente B cuánto hay de NaOH, ¿no? ¿Cuánto hay de NaOH? No hay nada. Por esa razón es que se multiplica por 0. Y en la corriente C, ¿cuánto hay? Vamos a ver cuánto hay de NaOH. Y en la corriente C dice hay 30%. Muy bien. Entonces acá 0.3. Por eso se multiplica por 0.3. Cada uno de estos factores me va a indicar un peso, una masa. Por eso hablamos de balance de masa. Sigue siendo balance de masa. Y luego nuestra otra ecuación va a ser para el componente H2O, que es agua, ¿no? Al inicio, bueno, no nos menciona cuánto hay de agua, pero por diferencia, porque si hablamos que... A ver, imaginemos algo así rapidito. Tenemos una canasta. ¿Ok? Tenemos una canasta. En mi canasta tengo 50, a ver, ¿qué puedo poner ahí? Tengo 50 pelotas. Tengo 50 pelotas. Tengo 30 pelotas rojas. Tengo 20 pelotas amarillas. Tengo 50 pelotas en total. Entonces, ¿qué fracción son pelotas rojas y qué fracción son pelotas amarillas? En ese caso serán 60% o 3/5 de pelotas rojas y 2/5 o 40% de pelotas amarillas. Es lo mismo que estamos viendo acá, porque como solamente hay dos componentes, entonces uno va a ser el complemento del otro. Es decir, que si sumáramos estas dos fracciones de acá, me debe dar 1. Eso es lo que les quiero decir.
porque ya no hay escapatoria, ¿no? Porque ya no tenemos un tercer componente. Solamente tenemos dos, entonces entre estos dos tenemos la unidad. Tenemos la unidad. Igual aquí, ¿no? En la B, 0, 1. Igual aquí en la C, 30, 70. 30, 70. Entonces así se da. Y vamos a corroborar otra vez en la figura, ¿no? Ya para esta última ecuación. Donde vemos que, bueno, 95 acá la correspondiente, ¿no? Y en el B, ¿cuánto hay de NaOH, no? En el B no hay nada, por eso se coloca C. Se coloca C. No hay nada de NaOH, pero sí está completamente formado por agua, por eso por 1. Y luego en el C, ¿cuánto hay de agua? No lo menciona, pero menciona que hay 30% de NaOH, entonces el otro 70% va a ser agua. Entonces, teniendo esas tres ecuaciones, se podría determinar se puede determinar la cantidad. Se puede determinar la cantidad de cada uno, teniendo tres ecuaciones. Algo también interesante es lo que menciona aquí, ¿no? Como les mencionaba, para la corriente A, para la corriente B y para la corriente C. Todos estos son complementarios, ¿no? En cada uno de estos. Como para el A de NaOH en la corriente hay 5%, entonces en el A del agua hay 95%, por eso se complementa, esto es la unidad. En la C, ¿cuánto hay de NaOH? En la C hay 30, muy bien. Y de agua hay 70, por eso nuevamente la unidad. Y en el B, la corriente B, ¿cuánto hay de NaOH? Hay 0, cero. Entonces, ¿y cuánto hay de agua? Es puro agua, ¿no? El vapor, puro agua. Pura agua, pura agua. El agua, puro agua. Bueno, tengo 0 y 1, 1. Entonces, como tengo tres incógnitas y tengo tres sistemas de ecuaciones aquí, y aquí tengo algunas más, entonces puedo hallar de qué cantidad estoy hablando. Sí podría hallarlo. Y bueno, por acá hay ejemplos. Este material se los voy a hacer llegar de todas maneras. Bueno, acá ve el tema de lo que son procesos químicos. Bueno, lo que tiene que ver con operaciones unitarias se desprende de la ingeniería química. Se desprenden de esos procesos, de los procesos químicos. Pero de todas maneras se los voy a enviar para que tengan ahí como un material anexo. Como tengan un material de ayuda. De igual manera les voy a enviar otro material más por aquí. Este material les va a ayudar también bastante. Eso que sí les va a ayudar bastante porque acá hablamos de ya un poco de balance de materia un poco más versado a lo que son los productos lácteos. Que les va a servir. Pero les voy a mostrar un poquito para poder observar. A ver. Pero uno que ya hayamos visto. A ver, bueno, creo que ninguno hemos visto. Bueno, yogur, a ver, acá hay uno que nos habla del yogur. Vamos a chequear. A ver. Entonces, una de las recomendaciones para el balance de materia o balance de masa, ¿cuál era? Saber qué es lo que ingresa, ¿no? Saber qué es lo que ingresa y también saber qué es lo que sale. Pero sobre todo lo que ingresa. Entonces acá lo que vemos son todos los insumos. Vamos a ver todos los insumos.
Vemos todos los insumos y vamos a ver cuánto hay de cada uno de los insumos, ¿no? Estamos hablando de insumos, no estamos hablando todavía de componentes en sí, ¿no? Porque al final, como hablamos del yogurt, el producto va a ser un producto único, ¿no? No es que vamos a tener por acá esto y por acá otra cosa, sino que vamos a tener un producto único. Lo que sí de repente se podría hacer un poco de énfasis si hablamos en algunas pérdidas por desueramiento, ¿no? O el tema del descremado, algunas pérdidas por descremado, etc., ¿no? Eso sí se podría enfatizar algo. Pero lo primordial es esto, enumerar qué es lo que se necesita para el producto. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso es lo que también ustedes van a tener que hacer. A ver, vamos a ampliar esta parte de acá. Veamos esto de acá. Bueno, diagrama de balance de masa en yogur. Entonces, por ejemplo, acá lo que ustedes van a hacer es hacer esto mismo, pero de un aspecto un poco más matemático, ¿no? Un poco más matemático, tratando de utilizar lo que han visto ahí en el ejemplo de A más C, A igual B más C, pero aplicado a cada una de las etapas de los productos que les ha sido asignado por grupo. Es un trabajo grupal. Es un trabajo grupal. Entonces, es algo parecido a esto, ¿no? A ver, vemos acá la etapa, acá dice mezcla de sólidos, ¿no? En esta etapa hay mezcla de sólidos. Entonces, lo que ingresa es azúcar, leche entera, leche descremada, estabilizador, una determinada masa, ¿no? Acá lo colocan en porcentajes, pero si sumáramos todo esto debería dar 100%. Bueno, entonces el porcentaje tendría que convertirse necesariamente a un peso, ¿no? Tendría que convertirse necesariamente en un peso. Y luego por acá vamos a tener una salida, ¿no? Que sería en este caso sería leche estandarizada. Leche estandarizada. Y esta leche estandarizada pasa por una homogenización. Y lo que ingresa tendría que ser lo que sale, ¿no? Tendría que ser lo que sale. Sin embargo, tanto en la homogenización, acá lo menciona, como en el enfriamiento va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas. Entonces acá habla de una pérdida del 3.96. Pero acá nos menciona sumado, ¿no? Sumado. Sería interesante saber cuánto sería independientemente, ¿no? Pero si se mantiene unido, bueno, por lo menos ya sabemos cuánto pierde. Entonces, lo que ingresa acá ya no va a ser lo mismo que sale por acá. Sino lo que ingresa acá sería la suma de lo que sale hacia la siguiente etapa más la pérdida, ¿no? Más la pérdida. Entonces eso llega aquí en inoculación. En inoculación entra el cultivo 0.33%, es lo que nos menciona. Lo que entiendo es que ese es 0.33% en peso, es lo que entiendo. Entonces, lo que entra acá más lo que está acá, sale acá. Acá en este caso tenemos dos entradas, ¿lo ven? Tenemos dos entradas a la etapa y tenemos una sola salida. Entonces implica que se sumarían. Seguimos y entramos por acá. Entonces, acá en envasado de máquina, bueno, acá dice envasado de máquina de helado. Envasado de máquina de helado. Bueno, imaginemos que este es el proceso de envasado, ya, envasado. Tenemos ¿cuántas entradas? 1, 2, 3, 4. Saborizante, colorante, solante de potasio y por acá el yogur, ¿no? Acá tenemos yogur. Todo esto entra, tenemos 4 entradas y tenemos 2 salidas. Por un lado está el producto, ¿no? Producto final, ¿no? Dentro, ya envasado en su envase, con su tapa, con su etiqueta. Y esto representa el 93.9%. Sin embargo, también hay un residuo que representa el 2.14%. Entonces, tomando un ejemplo así, sería su trabajo. Sería su trabajo. Elaborar un balance de masa de su proceso. Es decir, trabajando etapa por etapa. Porque ya han determinado, identificado las operaciones unitarias etapa por etapa, entonces ahora toca ver el balance de masa etapa por etapa de estos procesos como grupo.
Entonces, chicos, hasta aquí de repente tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, todavía creo que nos queda un poco de tiempo. Pueden preguntar, jóvenes. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces daríamos por finalizada la clase. Y los que todavía no han enviado sus trabajos que les dejé la semana pasada, a favor de enviármelos. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. Si de repente tienen alguna pregunta cuando van elaborando su trabajo, igual se los voy a enviar eh, de forma escrita, pero si gustan pueden ir avanzando. Me escriben, me llaman, pero a una hora prudente y yo les atiendo, no hay problema. Entonces, cuídense mucho, chicos, un gusto haberlos tenido en esta tarde. Y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, profesor. Gracias, chicos, cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Cuídese. Gracias, cuídense, gracias, cuídense mucho.